Vamos a continuar con nuestro seminario de vida en el Espíritu. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: fe y conversión. En Romanos 10:9 leemos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Entonces, tenemos que confesar lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Sobre la proclamación del señorío de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es la fe? ¿Qué concepto tenemos de la fe? Vamos a ver. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, garantía de las cosas que no se ven. Es una gracia que solo la da Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer en lo que no vemos. Es tener la certeza en algo que estamos esperando y que sabemos que va a llegar. Eso es tener fe. La fe es un don de Dios. El que no tenga fe, que la pida. En la oración: Señor, aumenta mi fe. Todos los días debemos pedirle a Jesús: Señor, aumenta mi fe. Y el que cree que tiene fe, también debe pedirle al Señor cada día: Señor, aumenta mi fe. Fortalece mi fe. Para que cada día estemos más convencidos de ese amor de Dios. Que cada día estemos más convencidos de que su palabra es verdadera. Y de que Jesús nos ama. Y de que está vivo, resucitado. Aunque no lo veamos. La fe nos dice de que hay un Dios que nos ama, que está vivo, que resucitó. Que dio su vida por nosotros. Eso es la fe. En Efesios 11:6 vemos que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, no le vamos a agradar a Dios. Lo que significa que tenemos que tener fe. Debemos pedírsela al Señor. O sea, porque tenemos que creer en la palabra de Jesús. Después de haber anunciado que Jesús es el Señor y haberlo proclamado como mi único Señor, mi respuesta tiene que ser una fe firme en Jesucristo. Entonces, ayer hicimos la proclamación del señorío de Jesús. Lo proclamamos Rey y Señor de nuestra vida, de nuestras familias, de todo nuestro ser. Y allí comienza el proceso de conversión. El camino de conversión comienza cuando proclamamos a nuestro Señor como único Rey y Señor de nuestra vida, cuando creemos. O sea, tenemos que creérnoslo, de que Jesús está vivo, de que Jesús nos ama y de que Jesús nos salvó. Y entonces tomar la decisión. Debemos decidirnos. Jesucristo en otra parte del Evangelio nos dice: quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. En el momento en que yo decido seguir a Jesús, ahí comienzo mi camino de conversión. En 1 de Juan 5:4 leemos: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, no podemos arrastrarnos. Una persona de fe, una persona que cree en la palabra de Dios y que empieza a caminar en el camino del Señor, no puede arrastrarse, no puede dejarse llevar por la corriente del mundo. Tenemos que vencer los atractivos mundanos, las tentaciones, todo lo que nos seduce, todo lo que es atractivo a nuestros sentidos. Todo eso debemos vencerlo por la fe.
¿ok? Para poder ser dignos discípulos de Cristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 179, nos dice: la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer es necesario los auxilios divinos del Espíritu Santo. Entonces, si la fe es un don de Dios, el que no la tenga, que la pida. Nosotros, cuando fuimos bautizados, ese día recibimos el don de la fe. Pero la fe hay que alimentarla, hay que fortalecerla. ¿Cómo? Asistiendo a misa los domingos, leyendo la palabra de Dios todos los días. Así como el cuerpo necesita alimentarse para fortalecerse, para que no se enferme, también la vida espiritual debemos alimentarla para que la fe se mantenga viva. La única forma de mantener la fe viva, la antorcha de la fe, es mediante la lectura de la palabra diaria, la participación en la Eucaristía, frecuentar los sacramentos, el rezo diario del Santo Rosario, la comunión frecuente. Todas estas prácticas de los sacramentos, práctica de la caridad, nos ayudan a mantener nuestra fe viva y a aumentar nuestra fe cada día. Entonces, el día de nuestro bautismo recibimos el don de la fe. Una fe que debemos nutrir, que debemos mantener. Después del bautismo vienen otros sacramentos: confesión, comunión, unción de los enfermos, matrimonio. Practicando todos estos sacramentos, nuestra fe se va fortaleciendo. ¿Ok? Por eso es importante leer la palabra de Dios, nutrirnos, alimentarnos cada día con la palabra de Dios. Y la fe es algo, es un don sobrenatural que es tan importante, que dice el Señor a sus apóstoles: si tuvieras fe como un granito de mostaza. No recuerdo en este momento el texto bíblico. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este árbol: quítate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Si tienen fe, harán cosas mayores que yo, dice el Señor a sus apóstoles. Les digo: vayan de dos en dos y prediquen el Evangelio, y estas señales los acompañarán. En mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, incluso harán milagros más grandes que yo. Pero, ojo, esto solo se logra si tienen una fe firme. Y les dice: si tienen fe como un granito de mostaza, harán milagros, cosas mayores que yo. Entonces, pidamos al Señor que nos aumente la fe y que nos dé esa gracia de poder creer firmemente que Él está vivo, que nos ama, que nos salvó y de que está pues en el corazón de la iglesia, que es nuestro Salvador, que nos dé la gracia de creer que Él está presente y que está vivo, resucitado en el Santísimo Sacramento. Que creamos que Él está allí en esa pequeña hostia, en el Santísimo. Eso es tener fe, aunque no lo veamos. Ahora vamos a hablar un poquito de la conversión. Metanoia significa conversión, cambio de conducta. ¿Qué es la conversión? Es dejar de ser lo que yo era, es dejar el vicio, el pecado atrás y comenzar una vida nueva. Del momento en que yo me decido a seguir a Jesús y acepto el llamado de Cristo, eso es una invitación a la conversión. La conversión consiste en un cambio de corazón. Y en esta Cuaresma
la iglesia nos invita, el Señor nos invita a que nos convirtamos. Convertíos y creed en el Evangelio, nos dice el Señor. Pero la conversión comienza cuando yo tomo la decisión de seguir a Jesús. Tengo que hacer el propósito de convertirme y de enmendarme. Porque si no hay compromiso, si yo no me comprometo con Dios a que voy a cambiar, a que voy a ser una persona diferente, no tiene sentido entonces, no hay conversión. Tenemos que convertirnos. En Ezequiel, presten mucha atención, en Ezequiel 36, del 25 al 27 nos dice: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, y os daré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y os incitaré a que cumplan mis preceptos. Es por la presencia del Espíritu Santo que se dará la transformación en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hacemos el propósito de seguir a Jesús y lo proclamamos como Rey y Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a incitar, a enamorar, empieza a seducirnos y nos va a motivar a que nuestra vida cambie. Y allí comienza la conversión, una conversión radical, donde yo me comprometo a ser una persona diferente. Entonces, hay unos pasos muy importantes para la conversión. Lo primero es tener un encuentro personal con Cristo. En segundo lugar, el encuentro personal debe ir acompañado del propósito de tener una vida nueva. Debe notarse un cambio en mi vida. Los demás deben notar ese cambio también. También debe haber un arrepentimiento. El arrepentimiento ayuda a que la conversión sea sincera. Un arrepentimiento de nuestras culpas, de nuestra maldad, de nuestros errores, para comenzar una vida diferente. Yo particularmente siempre he creído que la conversión comienza con una verdadera conversión. La conversión comienza con una sincera confesión. En el confesionario, cuando voy arrepentido de corazón y me confieso, allí comienza mi camino de conversión. Entonces, yo los invito a que hagamos una confesión en cuanto tengamos la oportunidad y el propósito de enmendarnos de los errores que hasta hoy hemos cometido y rectificar. Debemos darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Ese es el tercer paso. Pidámosle al Señor, vamos a cerrar los ojos. Yo los invito, hermanos, a que cerremos los ojos y a que hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos regale la gracia de la conversión. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, con tu luz. Ilumínanos, Espíritu Santo. Danos las gracias de entender y aceptar el llamado, la invitación que Jesús nos hace a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio, nos dice el Señor. Conversión es cambio de conducta. Un ejemplo de conversión es una persona fumadora que toma la decisión de no volver a fumar. Primero porque es pecado, porque está atentando contra su salud. Y segundo porque
es un vicio que no lleva a nada, lo enferma. Entonces, el día que él decide renunciar a este vicio y hace el propósito de no volver a hacerlo, allí ya eso es un signo de que está andando por el camino de la conversión. El que tiene el hábito de decir mentiras, dice, bueno, voy a hacer el propósito de no volver a mentir. Antes decía muchas mentiras, pero voy a procurar de no decir tantas mentiras hoy. Y así, yo conozco el caso de una amiga que ella, cuando la conocí, que en paz descanse, ella murió, ella estaba adicta a la brujería y ella todos los días iba para la casa de una bruja para que le leyera el tabaco, le fumara el tabaco y le leyera las cartas. Y yo me hice amigo de ella, yo pasaba por el frente de su balcón todos los días y me fui haciendo muy amigo. Ella me vio predicando una vez y en un rosario y le llamó la atención. Y cuando pasé por frente de su casa, porque para llegar a mi casa tenía que pasar por la casa de ella, ella me hizo seña y bajó del balcón corriendo y me dijo, pasa para que te tomes un café conmigo. Y bueno, así comenzó nuestra amistad. Pero yo empecé a evangelizarla. Empecé a hablarle del amor de Dios, empecé a hablarle de la misericordia de Dios, del pecado. Me di cuenta que era una persona inconversa, que vivía en pecado, vivía en estado ilícito. Y ella, yo me fui ganando su confianza y un buen día me dijo que ella me echó el cuento de la bruja. Entonces yo le pregunté que por qué tenía que ir todos los días. Y me dijo, porque es que me siento comprometida y en deuda con ella. Yo le dije, ¿por qué? Porque ella le hizo un trabajo a mis hijos, un remedio para que les fuera muy bien, y a ella le fue muy bien en los negocios, y no sé qué, y no sé qué más. Y yo por agradecimiento todos los días voy allá, y ella todos los días me lee el tabaco y me lee las cartas. Y yo empecé a hablarles del pecado de la idolatría y de las consecuencias que trae el pecado de la idolatría, y a predicarle con los 10 mandamientos de la ley de Dios, y a darle catequesis. Y siempre iba y le preguntaba, ¿dejaste de ir para ella? Me decía que no, y pasó un mes, y pasaron 2 meses y nada, ella no podía despegarse. Un día le dije, vamos a hacer algo, esta semana vas a dejar de ir un día. Y tú la llamas y le dices, no puedo ir hoy por tal cosa, no sé, pero no vas a ir. Cuando me dijo, Juan, no puedo creerlo, dejé de ir una semana. Dejé de ir un día esta semana. A la siguiente semana le dije, bueno, vas a dejar de ir 2 días. Y así a la tercera semana dejó de ir. Cuando vino a ver, estaba yendo una vez a la semana. Y empecé a prepararla para la confesión. Empecé a hablar de la conversión y de la misericordia de Dios. Y de la confesión y de todo. Y la preparé. Y después le preguntaba, ¿cuándo te confesaste? Y me decía que no. Un buen día fui y me dijo, Juan, te tengo una sorpresa. Me confesé. Me he confesado de todos mis pecados y me siento con una paz y un gozo. Parece que me hubieran quitado una carga de encima. Y le dije, ¿cómo estás con la bruja? Me dijo, no he ido más. ¿Qué? No he ido más a visitarla. Y ajá, ¿y cómo hiciste para quitártela? Bueno, seguí los pasos que tú me dijiste. Y esa mujer terminó convirtiéndose, o sea, se dio en ella una conversión tan grande, tan bonita, que ella, yo le empecé a hablar de la misericordia de Dios, del rosario, de lo importante del rosario, todo lo que le llevábamos lo hacía. Judy me acompañaba, me ayudó muchísimo con ella. Y llegó a ser una gran adoradora del Santísimo Sacramento, formó parte de la renovación carismática católica, caía en el espíritu, cuando el sacerdote levantaba la hostia en el Santísimo, ella inmediatamente caía en el descanso. Yo me ponía a orar al lado de ella y ella inmediatamente caía en el descanso. Y ella murió en olor de santidad. Para la gloria de Dios, le arrancamos esa alma a Satanás. Entonces, sí es posible la conversión, sí se da. Hay personas que no creen en la conversión. Un grupo de oración que yo formé en La Vega, yo duré 9 años viviendo en La Vega y cumplí una misión allí. Y formé un grupo con 2 personas. Cuando vine a ver, estaban asistiendo 40 personas. Y hacíamos oraciones de sanación. Todo lo que hago por aquí, oraciones de sanación, de liberación, oraciones de
el rosario meditado, teníamos experiencias con la Virgen, nos bañaba de escarchas y habían visiones y todo. Una de las personas que asistían tenía el don de la visión, ella confirmaba todo. Yo iba orando y me decía: Juan, durante tú, cuando estabas predicando, estabas haciendo la oración de liberación, por ejemplo, pasó esto y esto y esto y esto y esto. Todo lo que tú decías iba ocurriendo. Ella veía el efecto de la oración y me dijo, ella me dijo muchas cosas de su vida también, pero hubo cosas que no me dijo. Cuando ya el grupo estaba muy sólido, se quedaron 19 integrantes y otros iban y venían, pero tenía 19. De ahí salieron 7 ministros eucarísticos, salieron personas para grupos de oración de la renovación carismática, salieron personas para la Legión de María, para el catecumenado. Yo los agarré en pañales, no iban a misa, no rezaban, no sabían leer la Biblia, nada. Y de ahí salieron todos. Yo duré 5 años con ellos, después me fui, los dejé solo. Seguían asistiendo a sus grupos de oración en la iglesia porque yo los llevé a la iglesia. Y continuaban reuniéndose los jueves. Muy hermosa la experiencia en ese sector de Caracas. ¿Y qué quería decirles? Pues esta mujer, muchas de las miembros del grupo empezaron a llegar, me decían, me hablaban mal de unas y de otras y de otras. Y de esta me decían que había sido esto, cantidades, cosas terribles. Y yo les decía: ustedes no creen en la conversión. Y les hablaba mucho de la conversión. Esa persona era la que iba a misa todos los domingos, todos los días iba a misa y comulgaba. Era ministro eucarístico, estaba en la Legión de María y también en la renovación carismática. Visitaba a todos los enfermos los viernes, les llevaba la comunión. Hacía muchísimas obras de caridad. Tenía el don de la visión y otros dones extraordinarios. Y ellos no creían en su conversión. Y yo sabía que esa era una mujer que vive en santidad, está viva, una gran amiga. Entonces, si existe la conversión, oremos. A ver, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, llénanos con tu amor, con tu gozo y con tu paz. En tu mano nos ponemos, Señor. Haznos un instrumento de tu amor, haznos un instrumento de tu Santo Espíritu. Haznos un instrumento, Señor, y danos la gracia de la conversión. Amén.